Nuestro invitado es Rodrigo Gómez de la Torre, él es vocero de Bienestar Animal, consultor, analista agropecuario, a quien le agradecemos por su presencia aquí en Un Café con JJ. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Me escucha? Jimmy, muy buenos días a todos los que nos están siguiendo en la entrevista. Un buen día, Rodrigo. Bueno, en la nota anterior ya hubo, que presentamos, pues ya hubo un escenario pintado por el gobierno, en el sentido que se oponen al fondo de esta ley porque presumiblemente incrementaría mucho los costos de producción de proteínas. La pregunta, semana se supone que ya entra a primer debate. La pregunta es, ¿cómo ve usted, Rodrigo, como vocero de Bienestar Animal, este proyecto de ley? ¿Cuáles son los pros, los contras, qué se puede corregir, etcétera? A ver, yo creo que es importante reconocer que del proyecto original presentado por la Defensoría del Pueblo se ha avanzado algunos pasos. Dentro de los primeros de los pasos relevantes es que ya no pone al mismo nivel a los humanos y a los animales. Ya reconoce al humano como ente superior y que los animales son sujetos de protección. Sin embargo, todavía tiene muchas ambigüedades, discrecionalidades e indefiniciones. Por ejemplo, comenzando del final al inicio del informe, cuando revisamos la parte final del proyecto y estamos analizando el famoso consejo que sería un consejo más de los que no sirven mayormente. Y en este consejo determina que haya un representante de los gobiernos autónomos descentralizados. Suena bien. La pregunta es, y Jimmy, usted con más experiencia que yo en este ámbito, las competencias de un gobierno descentralizado provincial son muy distintas a las competencias de un gobierno municipal. El provincial fomenta la producción. El municipal, de acuerdo a lo que estaba planteado en el proyecto original, más bien bloqueaba la producción. Y eso lo estamos viendo en cantones como Quito, por ejemplo. Entonces, esa definición de ponerle gobierno autónomo descentralizado, pongámosle nombre y apellido, cantonal y metropolitano, porque en función de eso más o menos está el texto. Pero lo que no está escrito no queda claro. El tema de fauna marina y acuática. Ya tenemos una ley de pesca donde incluye a todos los sectores que tienen que ver con producción y conservación. Ahí también hay un sinnúmero de indeterminaciones e inclusive aún permanecen prohibiciones para implementar la maricultura, por ejemplo, que sería un absoluto sinsentido, ya que es un mecanismo de producción y generación de alimentos importantísimo y en alimentos del mar riquísimos en omega 3, además de ser una proteína de alta digestibilidad. Ese tipo de cosas son las que nos preocupan de sobremanera. Rodrigo, ¿por qué hay observaciones, por ejemplo, de diferentes sectores, en tópicos como evitar el sufrimiento de los animales cuando van a ser sacrificados con fines, pues, de consumo humano? ¿Ustedes también creen que se ha exagerado en esa parte de la norma que se va a analizar en estos días, esta semana? Curiosamente, lo que se exageró o se dejó abierto fueron indeterminaciones de igual manera, porque no puede manejar los mismos procesos de aturdimiento de un animal, como el caso de una vaca, un torete, un toro, un bovino, como lo que sería un pollo o un camarón. Más bien creemos que todavía la ley permanece con algunas prohibiciones generales que deberían ser eliminadas y entrar a las condiciones específicas de prohibiciones para cada uno de los destinos que se da a los animales. No podemos manejar el mismo principio de transporte, por ejemplo, para un bovino que para un perro de compañía, o para obviamente, bueno, los peces no se transportan, o en vivo por lo menos, y la diferencia entre el pollo y la vaca es sustancial.
De igual manera, el transporte de un caballo que tiene varias funciones, no solamente es un animal de trabajo oficio, sino también es un animal de asistencia. Tema de animales de asistencia. La ley, curiosamente, solo considera a los perros. Y yo conozco a AGL, de Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, donde precisamente uno de los proyectos que se impulsó durante años fue la equinoterapia, en donde el caballo es un animal de asistencia. Entonces, ese desconocimiento que se tiene sobre los animales en el proyecto de ley evidencia que una ley construida con todo el respeto a quienes participaron, pero una ley construida desde los escritorios y sin ver ni siquiera hacia la ventana, donde de pronto puede haber un parque al lado que vean algo de verde, no va a derivar en buenos resultados. Rodrigo, perdón, ¿usted es verdad o no es exactamente así que, por ejemplo, se prohíbe en esa ley la exhibición de pollos faenados públicamente, y este tipo de exhibiciones de animales faenados? Por ejemplo, usted se va a comer una fritada al mercado de la Merced en Riobamba y no van a poder tener las vendedoras en sus estantes pues el animal faenado. ¿Es verdad que eso está prohibido o es exageración? Tristemente es cierto. El proyecto original prohibía la exhibición, sea en espacios públicos, en vitrinas inclusive, ya hace referencia a carcasas. Carcasa es un término brasilero para hablar del cuerpo del animal. Hacía a la prohibición de exhibición de carcasas crudas o cocinadas, ojo con eso, enteras o por partes. Entonces yo me pregunto, no hablemos solamente del mercado de la Merced, hablemos de los mercados, hablemos de los supermercados, de las tiendas. ¿Cómo comercializo un pollo si no lo puedo exhibir? Un pescado, un camarón, una langosta, un langostino. Y como digo, ni estaba prohibido en crudo y en cocinado, entero o en partes. Ese tipo de aberraciones, porque no hay otro calificativo, han sido retiradas sin que esto implique, y cuando yo me refiero que ha sido mejorado el proyecto, a eso me refiero, desde lo que fue el proyecto original presentado por la Defensoría del Pueblo hacia lo que es un informe que ya está para primer debate, donde se integraron 5 proyectos de ley. Aspectos interesantes del nuevo proyecto de ley, como digo, que todavía requiere pulirse mucho, ya reconoce la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, ya reconoce la existencia de la Ley Orgánica de Pesca y Acuacultura, que antes ni siquiera se reconocían como leyes. O sea, este proyecto desde sus orígenes, lamentablemente, tiene falencias muy, muy grandes. La misma sentencia de la Corte Constitucional, que es el origen primario, hace un 80% de la sentencia referencia al que no se mascoticen, no se domestiquen animales silvestres, y luego manda a construir una ley transversal hacia todos los animales, cuando había limitaciones que se debieron haber planteado mucho más rígidas, así como en la sentencia decía que los derechos de los animales no son equiparables a los de los seres humanos, tema que la Defensoría del Pueblo también se le olvidó leer bien, o se le olvidó leer del todo, porque ponía el interés superior del animal, o ponía el cambio de comportamiento sociocultural para evitar que haya una diferencia jerárquica entre humanos y animales, y desde el mismo título del proyecto original, animales no humanos. En ciertas cosas se ha mejorado y en eso lo reconozco, pero todavía creo que hay ciertos temas que están exagerados, y no solamente hacia la producción. Rodrigo, buen día. Yo creo que uno de los... Rodrigo, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo, Rodrigo. Rodrigo, justamente eso le quería consultar. Usted dice que si bien se ha edulcorado un poco el proyecto, se lo ha suavizado, ¿qué falta por pulir según su visión? ¿Qué todavía hay exageración? ¿En qué aspecto?
O sea, creo que todavía el proyecto no aterriza a una realidad de protección en bienestar animal, de un reconocimiento de que los animales son sujetos de protección, y todavía estamos haciendo referencias a temas que van por encima de lo que sería una protección. Entonces, creo que es importante, así como la sentencia de la Corte determina que los derechos de los animales no son equiparables a los de los seres humanos, es un aspecto que en algunos títulos todavía habría que poner ciertas limitaciones. ¿Para qué? No para evitar el sufrimiento de animales, del cual estamos radicalmente opuestos. Hay que minimizar el sufrimiento, y principalmente en procesos de faenamiento, sino para evitar discrecionalidades que posteriormente puedan estar atentando los derechos de los humanos, poniéndolos a los animales por sobre estos. Las leyes, para que sean reales, tienen que ser explícitas y claras. Cualquier ley que quede ambigua o discrecional termina siendo una herramienta de chantaje. Y perdón que lo ponga en esos términos. Recuerdo una conversación con el sector de pesca artesanal y cangrejeros. Estaban reunidos varias provincias y estuvimos en un Zoom. Y uno de ellos le decía a otro de otra provincia, le decía, es que esta ley es inaplicable. Y el otro le decía, no, hermano, esta ley no es inaplicable. Y con todo el respeto lo que voy a decir a la Comisión de Tránsito, pero lo que decía, esta ley, lo que pasa es que aquí te van a aplicar la ley igual que la comisión. Dependiendo del auto que manejes, la sanción que te aplican va a ser aplicado a la cara del cliente. Y ese tipo de leyes no pueden seguirse construyendo en el Ecuador, y menos aún cuando esta es una ley que no existe precedencia en ninguna parte del planeta. El que el Ecuador esté haciendo leyes mal llamadas innovadoras no nos hace que podamos construir cualquier disparate para el día de mañana. Ahora, Rodrigo, y solamente para cerrar, había un tema que pude revisarlo, que me pareció bastante adecuado, no sé si ha quedado en el informe para el primer debate, era el tema de los horarios, que se proponía que ciertos animales tengan horarios de labores. Porque, por ejemplo, y yo lo he visto de manera, personal, en Colta, por ejemplo, que hay estos burritos que te ayudan para bajar o hacer los descensos en algunos sitios turísticos en donde realmente se los ve por horas y que en algunos casos quedan exhaustos. Y el proyecto de ley establecía que como uno de los derechos de los animales destinados a trabajo u oficio, tener una jornada laboral establecida con limitación razonable a sus años y a la intensidad de trabajo. ¿Cómo quedó ese punto en el proyecto? Ese punto todavía se mantiene. Creo que es importante reconocer un primer aspecto. Lamentablemente los burros no se utilizan para ese tipo de actividades. Se utilizan los mulares, que son la cruza de caballo con burro. Primero. Segundo, el burro ha dejado de ser un animal de trabajo, y esto ha generado que el burro, de lo que teníamos cerca de 80,000, 75,000, 77,000 burros hace 6 años en el Ecuador, de acuerdo a las estadísticas y censos, en este momento hablemos de 33,000, lo cual es un animal que podría estar entrando en peligro de extinción, porque son animales destinados al trabajo u oficio. Compartimos plenamente el tema de no abuso. Estamos completamente conscientes, y eso ahí se soluciona con 2 aspectos. El primero, adecuada alimentación, nutrición y cuidado de los animales, que está dentro de las normas establecidas en agrocalidad. O sea, no necesitábamos poner horarios, sino cumplir normas. Y el segundo aspecto, la cantidad de animales que se requiere. Y en el caso del burro particularmente, como le digo, está perdiéndose la especie. Más bien tenemos que ver cómo recuperamos la especie y les damos un destino adecuado en su trabajo. Pero el tema de horarios en la gran mayoría de animales los tienen sin que estén puestos con una ley o con una norma. Porque ya vamos a pensar que tenemos un horario de trabajo
y yo creo que hay que ver horas de trabajo con espacios de descanso más que horarios de trabajo. El manejo del texto es importantísimo para evitar discrecionalidad. Caso contrario, perdón, con esto concluyo, tendríamos nuevamente una ley de acoso laboral, pero ahora para animales. Y ya con la digitalización estamos viendo cómo siguen saltando las demandas laborales ante una ley hecha de humanos para humanos, pero hecha de manera equivocada y mal hecha, sin reconocer las nuevas dinámicas del siglo XXI. Ya, en lo que sí entiendo que debemos coincidir es que hay que evitar el maltrato animal. Me imagino que en eso la comunidad de bienestar animal está de acuerdo, ¿no? Que hay que condenar el maltrato animal. Lo que ustedes cuestionan es la forma como se ha elaborado esta ley que deja tantos vacíos, ¿no? Tantos espacios para interpretarlo. La forma como se elaboró es vergonzosa, porque realmente no se convocó ni siquiera a las autoridades competentes y autoridades de control para la elaboración del proyecto de ley. Ya. El maltrato animal es algo que desde el sector de los productores lo evitamos desde siempre. Un animal maltratado, un animal malnutrido, un animal que no está con buenas condiciones de salud, es un animal que no produce, es un animal que no es funcional para el trabajo o el oficio, es un animal que inclusive a nivel de caza no está en buenas condiciones. Pero lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la zona sur, en El Oro, los perros ferales, perros que fueron abandonados y donde nadie quiere topar mucho el tema, el perro feral está atacando venados de las zonas rurales de la costa, venado que es un animal, que el venado de sierra es distinto al venado de costa, pero está atacándolo. En el caso de Galápagos, los perros sueltos, hay perros iguaneros, y veo las mismas fundaciones que denuncian el tema de los perros iguaneros, que están defendiendo la LOA, cuando en el caso particular de Galápagos, las condiciones son completamente distintas y no hicieron una sola diferenciación, porque ahí los animales los animales protegidos están en zonas urbanas, y para complementar, tenemos que ver cómo hacer controles de plagas, como lo que hemos visto en Guayaquil, que se buscaba 12,000 kilos, y me impactó el número, 12,000 kilos de raticida para controlar la plaga, y la ley prohibía el uso de raticidas, el uso de venenos, el uso de pegantes y el exterminio masivo de animales. Ahora ya se ha limitado a animales de compañía. Ya. Pero la ley original mezclaba todas las condiciones y ponía en el mismo nivel al perro, a la vaca, al caballo, a la rata o al murciélago. Y ese tipo de distorsiones pueden sonar muy románticas, pero son bastante disparatadas ya en el tema de la vida real y principalmente de precautelar la salud humana. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, él es vocero de Bienestar Animal, consultor y analista agropecuario. Rodrigo, muy amable, muchas gracias. Gracias mil, Jimmy. Un abrazo.